La ministra Yasmín Esquivel Mozo plagió su tesis para obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM. Es la conclusión de un artículo elaborado por Guillermo Sheridan para Latin-Us. Según los documentos aportados y la revisión del propio Sheridan, Esquivel se tituló en septiembre de 1987 utilizando una tesis similar en contenido que se aprobó en julio de 1986. La tesis original se titula Inoperancia del Sindicato de los Trabajadores de Confianza del artículo 123 constitucional al apartado A y fue escrita por Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Los contenidos, estilo, referencias y conclusiones pues prácticamente son idénticos. Una de las diferencias es que la tesis original no está dedicada, mientras que la actual ministra pues escribió palabras para su mamá, para su papá, sus hermanas, su sobrino y maestros de la licenciatura. La tarde de este miércoles, la ministra aseguró que la columna es falsa, totalmente falso. El reportaje de Latin-Us. Ahora, ¿qué más van a inventar? Además, publicó una carta de su asesora de tesis, Marta Rodríguez, quien afirma que el trabajo es original y que no es un plagio como errónea y falsamente lo señala Sheridan. No aclaró, por cierto, la similitud de los contenidos ni las fechas de presentación de los trabajos. El analista Hernán Gómez fue tajante y dijo, sí hay un plagio y ahí están los contenidos similares y eso es plagio aquí y en China. La nota es, ahora van por el Tribunal de Justicia Administrativa, pero dice en la nota de acompañamiento, exhiben a ministra por plagio de tesis. Voy a leer la nota. Es una nota, decíamos, de Guillermo Sheridan, publicada, el maestro Sheridan, en Latinos. Y dice, la ministra Yasmín Esquivel Moza fue exhibida ayer por un catedrático de la UNAM por haber plagiado su tesis para obtener la licenciatura de Derecho. Guillermo Sheridan publicó en el portal de Latinos imágenes con contenidos de la tesis de la ministra que son idénticos a los presentados en julio del año 1986 por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, también de la Facultad de Derecho. La publicación tiene 2 años de diferencia, ¿no? 86 sobre 88, si mal no recuerdo, sobre 87, perdón, 86 y 87, un año. La pasante, Yasmín Esquivel Moza, plagió en su totalidad la tesis del licenciado Báez Gutiérrez, lo que significa que su tesis queda invalidada, así como su título profesional de licenciatura en Derecho. Mal habido, en tanto que se consiguió engañando a los sinodales de la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México que financió sus estudios y desde luego a sí misma. Esto lo escribió el maestro Sheridan. Más tarde, yo recibí ya por la tarde una carta que circula precisamente la maestra Marta Rodríguez Ortiz, maestra de carrera de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sustancialmente responde a esto y dice, yo certifico que la tesis de licenciatura de mi alumna Yasmín Esquivel Moza es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría, no es un plagio, lo pone en mayúsculas, como errónea y falsamente lo está señalando la columna publicada. Le agradezco mucho, maestra, que nos tome la llamada. Buenos días, ¿cómo está, maestra? Bien, gracias. ¿Y usted, Manuel? Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues mucha polémica se armó. Entiendo la polémica leyendo el texto del maestro Sheridan, porque va comparando no solamente portada contra portada, el índice contra el índice, sino algunos párrafos. Y visto así, a golpe de buen cubero, como dice la frase, pues es copy-paste, como decimos, ¿no? Es una cosa idéntica a la otra. Pero usted, que asesoró, no solamente fue la maestra de la hoy ministra, sino asesoró esta tesis, asegura que no es pues que no es un plagio, que no es una copia de esta tesis. ¿Cómo se puede entender que teniendo estas coincidencias, maestra, no lo sea? Lo que pasa es que en todo trabajo, obviamente científico, pues se tienen que apoyar en las fuentes normales y naturales, como son las propias leyes, la jurisprudencia, las citas de la Organización Internacional del Trabajo, y entonces pues eso quizá sea lo que se parezca, pero en sí las ideas principales, las conclusiones, pues son de cada uno de los alumnos. Pero a ver, sí digo, yo también tengo mi tesis y me hacía mucho énfasis en todo caso mi directora de tesis que podía tener algunos textos de referencia, pero que no podía, incluso me decía, no refrases ese tipo de ideas porque no son tuyas. Tienen que ser ideas de que tú reflexiones después de la revisión de ciertos textos y cuesta muchísimo trabajo, maestra. Pues, ¿qué le digo? Usted que ha asesorado tantas tesis, cuesta muchísimo trabajo de repente aterrizar una idea, sobre todo cuando uno tiene tanta experiencia realmente, ¿no? Entonces es bien complicado eso. Pero cuando uno ve que el título sí es idéntico, que algunas frases de entrada son idénticas, sí da la impresión
de que efectivamente es una copia. Usted dice, las ideas centrales no, habría que revisar el documento completo, ahora sí que uno contra el otro, ¿no? El de la ministra contra el del licenciado Edgar Ulises Báez, para ver si no es en su totalidad, pues simplemente una copia. Pero usted nos dice, no es así. Las ideas centrales son reflexiones de la hoy ministra. Y obviamente del alumno Báez. Lo que, me insisto, mire, para mí, después de 35 años de que la ministra ha estado en función pública, se me hace muy extraño que hasta este momento que ella ha alzado la mano junto con la otra ministra para ser presidente de la Corte, salgan estas cosas. Mire, yo he sufrido la misoginia, la UNAM no se ha descartado desgraciadamente eso, y yo creo que dudar de la UNAM, dudar de las mujeres sobre todo, es parte de un complot en contra de nosotras. Yo siempre he sentido que no les gusta a las mujeres que nos elevemos, que trabajemos, que seamos iguales que ellos. Se nos corta, se nos mueve un tantito la llamada, maestra. No sé si esté manipulando el teléfono. No. Ahí está. La escuchamos otra vez. Ok. Entonces le digo que realmente yo creo que es un ataque certero a las mujeres. Un ataque a la mujer. Para mí tiene mucho de misoginia, tiene mucho de que no les gusta que las mujeres se eleven, son grandes en sus profesiones. Ahora, yo le entiendo y le agradezco además que nos diga esto, maestra, pero por ejemplo el senador Germán Martínez, ¿no? Y hablamos, si usted quiere, sí, de acuerdo de la interpretación política, dice, le pido a la UNAM, le pido a la Facultad de Derecho, a usted misma, que revisen este trabajo, por si efectivamente tiene visos de ser una copia, se actúe en consecuencia. Cabe legalmente, cabe formalmente que esta revisión procediera, al margen de que no sea cierta, pues al margen de que sea un trabajo absolutamente natural el de la ministra, ¿cabe una revisión, maestra? Pues después de tantos años yo lo dudo, pero necesitaría ver todas las leyes y los estatutos universitarios, pero ya son más de 30 años. Correcto. Entonces, pues, la verdad, no creo que proceda, pero con mucho gusto lo haríamos. Bien. Ahora, ¿ha podido platicar con la ministra en esas últimas horas, cruzar alguna idea, alguna reflexión que nos pueda compartir, si es que además ha hablado con ella? No, lo que pasa es que tuvimos un encuentro hace 2 años en la Facultad de Derecho, donde ella fue a dar una conferencia. Sí. Y hemos estado comentando, porque he dado clases en la Escuela Jurídica de la Corte, pero nada más es respecto a eso. Y me mandó, más que hablar, me mandó una felicitación por mi intervención en las clases. Eso fue todo. Ya. Entonces, sí le parece que tiene que ver en un contexto político esta publicación. Ahora, el maestro Sheridan... Ese es mi punto de vista. Sí, no, lo entiendo. Ahora, el maestro Sheridan, pues usted, digo, seguramente lo ha seguido, yo lo leo, no lo conozco, pero pues es muy puntual, puntilloso, por supuesto, cuidadoso en sus textos. Me costaría trabajo pensar que se preste a este tipo de, sobre todo como lo dice con esa seriedad, ¿no?, de golpes, de ataques a la mujer. Pues mire, yo la verdad no lo conozco en persona, y francamente no entiendo por qué después de 30 años me he vuelto famosa por haber dirigido una tesis. La verdad es que, francamente, te lo juro, yo la verdad no siento que se haya hecho nada malo. Yo estoy en lo que siempre he estado, en la escuela, con mis alumnos, ahí me encuentran, así que no sé por qué estos ataques o por qué, y sobre todo el tiempo, 30 años después. Sí, el tiempo después, correcto. Eso es lo que a mí me salta mucho. Pues maestra, muchas gracias de verdad por habernos tomado la llamada, la oportunidad de saludarla. Igualmente, y estoy a sus órdenes. No, gracias a usted, maestra luego. Marta Rodríguez Ortiz es maestra de carrera de... Dicen que nadie pide quitar las conferencias mañaneras, pero nosotros tenemos otros datos. Sí hay una campaña para censurarlas. La derecha mexicana
que cada vez se radicaliza más con discursos cargados de insultos, odios, mentiras. Esta derecha mexicana que emprende cada día una nueva campaña desinformativa. Pero pues como suele suceder con las injusticias y las mentiras, los conservadores no logran ponerse de acuerdo. Por un lado, Raimundo Riva Palacio publica una columna el 20 de diciembre, justo ayer, en la que asegura que nadie ha pedido cancelar las conferencias de prensa mañaneras, que el presidente miente cuando dice que hay una campaña. Pero nosotros respondemos, es falso lo que dice Raimundo Riva Palacio. Sí existe una campaña en medios de comunicación y redes sociales para que acaben las conferencias de prensa matutina del presidente de México. Aquí les vamos a presentar algunos ejemplos. Guadalupe Loaesa, que pide acabar con las mañaneras, aquí lo publicó en su cuenta de Twitter. Hasta abrieron al menos 2 peticiones hasta el día de ayer en el corte que realizamos sobre esta sección en la plataforma change.org para colectar firmas a favor de la censura contra las mañaneras. Ellos acusan censura, pero ellos son los que piden censurar. Hay columnas que piden más específicamente la desaparición de esta sección de quienes quieren las mentiras de la semana. Pero solo les diremos que hemos contribuido a combatir las noticias falsas y a defender el derecho a la información de los ciudadanos. Ahí no para. Coincidentemente, durante estos días, el académico y analista político de la oposición, José Antonio Crespo, lanzó la misma campaña para recolectar firmas, para frenar supuestamente lo que él llama el discurso de odio del presidente de la República. ¿Cómo lo ven? Nada más hay que checar su cuenta de Twitter para ver quién es el que tiene el discurso de odio. Pero eso se lo dejamos a la audiencia. En el gobierno de la Cuarta Transformación está garantizado el derecho a disentir y la libertad de expresión como nunca antes. No se espía, no se amenaza, ni se censura. Sin embargo, la oposición muestra su lado más autoritario y, fiel a su estilo, pide que se acaben estas conferencias mañaneras en Palacio Nacional. Piden, escuche bien, piden que se censure al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque la mayoría de la población opina lo contrario y se los vamos a demostrar. Al cumplirse la conferencia matutina del presidente de México, número 1000, la empresa Rubrum hizo una encuesta el 17 de diciembre pasado sobre la opinión de los entrevistados acerca de las conferencias mañaneras y pedir si las han escuchado, si creen que son útiles y si deben continuar. Aquí en la pantalla vamos a ver que el 72% de los encuestados afirmaron haber escuchado alguna vez la conferencia mañanera. 72%. El 67.8% aceptó que las mañaneras son útiles para los mexicanos. Repetimos, 67.8%. En tanto que el 61.7% consideran que deben seguir las conferencias matutinas del presidente. ¿De qué sirven sus campañas? Ahora sabemos por qué están tan desesperados.